Gracias por su presencia, la cual obviamente garantiza el desarrollo de este proyecto de construcción y de fortalecimiento de identidad cultural respecto del territorio. Recordarles por favor que ingresen a la página de piedramaní.com, donde van a encontrar información relacionada con la cátedra, datos, videos, recomendaciones, crónicas para su grata consulta. Reiteramos que nos agradó mucho haber recibido pues las propuestas de los cuentos sobre mitos y leyendas de los estudiantes, una convocatoria que se hizo, cuyos resultados tendremos en pocos días y tendremos a los niños aquí con nosotros, de rescatar que la mayoría de los trabajos que se recibieron son de escuelas de municipios de Caldas. De Manizales solo se recibieron 2 trabajos. Saludamos muy especialmente a los estudiantes de la Universidad Nacional que nos acompañan hoy, estudiantes del curso del profesor Gonzalo Duque, que es nuestro invitado de cabecera. Bueno, muy bien, vamos a hacer el examen hoy, vamos a hacerlo oral, dentro de 8 días el examen va a ser escrito, a partir del tema que vamos a escuchar el día de hoy. A quien acierte estas preguntas le vamos a dar un texto maravilloso del coordinador académico de la cátedra, doctor Albeiro Valencia Llano, Colonización, fundaciones y conflictos agrarios. Es un libro extraordinario, de obligatoria lectura para comprender los conflictos y que nos pone en armonía cuando abrimos la cátedra con Catherine Legrand, porque fue en la dinámica del conflicto territorial que se planteó la cátedra. Entonces este libro pueden aprovechar que aquí está el doctor Albeiro para que se los autografie. Muy bien, entonces como es el examen oral, pues las preguntas van a ser sobre paisaje cultural cafetero, que fue la ponencia del doctor Albeiro. Son unas preguntas muy sencillas, ¿cierto? Si ustedes prestaron atención. La primera: ¿qué entidad fue la que erigió o le dio la condición de patrimonio al paisaje cultural cafetero y en qué fecha? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera. ¿Qué entidad y en qué fecha? Y ojalá nos dé el nombre completo de la entidad. La segunda, fácil también. ¿Cuáles son los municipios de Caldas que hacen parte del paisaje cultural cafetero? Uno por uno. Y la última pregunta: ¿qué es una finca autárquica? Y mencione al menos 5 productos básicos de una finca autárquica. Muy bien. ¿Quién levanta la mano? Uno allí. Ya, el señor allí levantó la mano. ¿Tiene la respuesta a todas las preguntas? Bueno, vamos a escuchar a ver. ¿Nos recuerda su nombre, por favor? Jorge Nelson Mejía. Jorge Nelson. ¿Las respuestas, por favor? La primera, la UNESCO. ¿Y qué fecha? Eh, 2011. 2011. Bueno, 2011, falta el mes, pero bueno, dejémoslo pues en el 2011. Sigamos con la siguiente. Los municipios que componen el paisaje cultural cafetero en el departamento de Caldas, ¿cuáles son? 17 municipios. ¿Cuáles? 17 municipios. ¿Cuáles son? Río Sucio, Sí. Pácora, Aguadas, Pensilvania. No. No. Neiras, Salamina, Chinchiná, Palestina, Aranzazu,
Anserma, Risaralda, No le soplen. San José, Risaralda, Siga. Ya es San José solo. ¿Al más? Faltan un poquito más. ¿cuántos más? Faltan un poquito. Faltan un poquito. Bueno, la siguiente pregunta. Vamos a dárselo hasta allá a ver. La siguiente. ¿Qué es una finca autárquica y 5 productos básicos? El maíz, el plátano, la yuca y el café. Van 4. La caña. Bueno, el trapiche, ¿no? La panela. ¿Y qué es una finca autárquica? Una finca autárquica es la que presenta todos esos la pintura que se está haciendo ahora en el aspecto cultural cafetero, sacando los trapiches que se veían en ese tiempo. Bueno, yo quiero que la decisión la tome el doctor Albeiro. Doctor Albeiro, ¿dónde está? Doctor Albeiro. ¿Sí? Muy bien. De un aplauso, pues. No se les olvide que Manizales también hace parte del paisaje cultural cafetero. Manizales, La Merced. Bueno, profesor Gonzalo, usted le hace entrega del libro, por favor, a nuestro ganador, ¿sí? La Muy bien. Dentro de 8 días el examen sí es escrito. Tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado, nuestro ponente de hoy, el profesor Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional, ingeniero civil, muy conocido. Nosotros hemos dicho que el doctor Gonzalo es patrimonio cultural de la cátedra, ¿sí? Patrimonio inmaterial, ¿sí? Nos ha acompañado de manera muy ferviente, y cuando estuvimos el año pasado en Samaná, como es muy usual en él, porque lleva la docencia en las venas, por donde quiera que pasáramos siempre nos explicaba las formaciones rocosas, la formación del territorio, y fue en medio de la experiencia que tuvimos en el municipio de Samaná cuando vimos la necesidad de comenzar a desarrollar diálogos en torno al desarrollo social, ¿sí? El desarrollo topográfico de la región del río Cauca. Creemos que es una región que merece ser estudiada, es un polo importante de desarrollo para nuestra región, y de allí la razón pues de invitar al profesor Gonzalo Duque, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando el departamento de Caldas tenía en la Secretaría de Educación la famosa Oficina de Asuntos Científicos, que era un programa muy bonito donde los colegios íbamos a todos los municipios de Caldas a hacer conocimiento sobre el terreno, y fue el primer acercamiento que tuve en astronomía, que además es otra de las aficiones, fortalezas y conocimientos de Gonzalo, que son los conocimientos en materia de astronomía. Yo voy a permitirme simplemente a leerles muy brevemente el resumen que elaboró el profesor Gonzalo respecto de su ponencia. Veamos las características socioambientales y el desarrollo del río Cauca, entendiendo su territorio como una construcción social e histórica, para responder, entre otras preguntas, las siguientes. Siendo el territorio de la cuenca parte sustantiva de la región andina, dado su condición mediterránea, ¿qué hacer desde el eje cafetero para convertir su posición geoestratégica en una ventaja competitiva? Partiendo de sus fortalezas naturales y culturales y grado de conurbación, dada su problemática ambiental, ¿cuáles son las opciones de desarrollo regional?
Y dadas las limitaciones y deterioro del patrimonio hídrico y el alto nivel de concentración demográfica en el marco del cambio climático, ¿qué ocurrirá y qué hacer en toda la región andina de Colombia? Ese es el resumen de su ponencia, pues que en su momento ustedes van a poder conocer. Profesor Gonzalo, bienvenido a esta su cátedra. Bueno, quiero agradecer primero a los organizadores de la cuarta cátedra de Historia Regional, en esta cuarta versión, específicamente al doctor Francisco, a Albeiro, a Luis Fernando y a la organización Piedra Maní y también a la Universidad de Caldas, que es la sede de este magno evento. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el río Cauca? Bueno, yo sé que es el segundo río en importancia del país, pero quisiera dar una cosa mucho más profunda. Colombia no tiene visión marítima. Por algo perdimos a Panamá, se lo robaron, nos lo quitó Estados Unidos, en el Congreso le dijeron al presidente de Estados Unidos por unanimidad, no le damos la franja, y entonces optaron por ese lado. No tenemos visión marítima. Tiene más visión marítima Bolivia que Colombia, para decirlo de otros modos. Y lo más triste es que Colombia, en la docencia, a mí me enseñaron que Colombia limitaba con el Caribe y con el Pacífico. Y una vez yo me salí de Colombia, me fui para Tolú y me metí un paso al mar y ya estaba fuera de Colombia. Entonces allá veía a Colombia y al frente los barcos chinos negociando y vendiendo cosas. Nunca me enseñaron que limitábamos con Nicaragua ni con Haití. No, nunca me enseñaron eso. Y tampoco hemos tenido visión de hidrovías. Por eso perdimos nosotros tierra en el Amazonas y en Venezuela. Miren ustedes que la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas juntas suman el 46% del territorio de Sudamérica. Y cuando veo yo la comparación entre territorio y mares en Colombia, también los mares son más de 930.000 kilómetros cuadrados contra 1.100.000 y pico. Son el 46-47% los mares comparados como proporción del territorio del país. Pero no hemos tenido ni visión marítima ni visión de hidrovías. Es gravísimo. Perdimos a San Andrés. Me imagino en Bogotá los cachacos allá pensando en el callito para tener el chalet e ir en vacaciones. Y los de Nicaragua no están pensando en el callo, sino en la riqueza, en el mar. La Haya le dio a cada uno lo que quería. A nosotros nos dio los callitos y a los de Nicaragua les dio el mar. Así de simple. A cada cual le dieron lo que quería. Esa es la visión que tenemos. Entonces está este río que tiene 1.500 metros cúbicos por segundo de caudal, 1.200 kilómetros de longitud, el segundo en importancia, mientras la cuenca Cauca-Magdalena prácticamente es el 24% de la superficie del territorio continental, la de este río es el 11% del territorio nacional. Estoy diciendo es un poquito más grande la cuenca del Magdalena separada del Cauca. El río nace en el macizo colombiano y desemboca en el brazo de la Loa a 17 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, le cae al río Magdalena porque ese brazo le pertenece a dicho río. El área es de 63.000 kilómetros cuadrados. Hay 183 municipios directamente vinculados con el río, digamos, si son ribereños propiamente son 87, son de primer orden, y de segundo orden habría 103, que son los que indirectamente se benefician del río. Pero observando uno también que este río pasa por varios departamentos, justamente por Cauca, Valle, Risaralda, Sucre y Bolívar. Ambos ríos, Cauca y Magdalena, pasan por Caldas y por Antioquia. Y en la lista miren que no quedó el Quindío, pero indudablemente el Quindío tiene una
una proximidad directa con el río Cauca. Ocupamos el 7º lugar en el mundo en patrimonio hídrico, con 2.132 kilómetros cúbicos por año. Colombia tiene 4 vertientes: Orinoquía, Amazonía, Pacífico, tiene la del Caribe y tiene la del Caribe. Nosotros estamos en la vertiente del Caribe. Bien, la vertiente del Caribe prácticamente abriga el 70% de los colombianos, tiene 637 municipios, pero es una zona que por contener prácticamente el 65% del PIB y el 70% de la población tiene unos problemas de contaminación, de erosión, de degradación ambiental, aunque ahí se está concentrando el PIB y la población, repito. Pero entonces, he ahí los desafíos. Si estamos la mayoría de los colombianos y de nuestra riqueza en una zona altamente degradada, entonces la importancia del Cauca es porque es el hábitat de nosotros, de nuestra casa, y que necesita ser atendida. Curiosamente, vemos que ser ribereño, que en cualquier parte estar al lado de un río significa desarrollo, esa no es condición suficiente, se necesita algo más, porque muchos municipios que están justamente en el primer y segundo orden de importancia para el río, porque están justamente ribereños o porque viven indirectamente de él, tienen una situación, salvo en las capitales, vuelvo a decir, una situación muy complicada de tipo socioambiental. Entonces yo diría que en el río básicamente el problema más que técnico y económico es un problema socioambiental. Ahora, existe una diferencia cuando nosotros vemos el río Cauca y el Magdalena, y es que el Cauca no es completamente navegable. No lo es porque hay muchos rápidos sucesivos que se dan dando cada 5 o 7 kilómetros en el cañón del Cauca, donde la pendiente es fuerte. Es navegable solamente en el valle meándrico de la cuenca alta, que es el valle del Cauca, y en el bajo Cauca. Solamente ahí es navegable. Segundo, y no lo fue tampoco porque la llegada al virreinato era llegar básicamente a Santa Fe de Bogotá, a la Real Audiencia inicialmente. No era el camino del Cauca entonces. Incluso esa dificultad que había para ir de Santa Fe a otros territorios, incluido Quito y todo, tener que bajar un profundo valle, el Valle del Magdalena, ardiente y todo, y volver a subir otra cordillera, eso hizo que este costado de acá, en el fondo, casi que dependiera de la presidencia de Quito, más que la de Santa Fe, en sus primeros inicios. Capitales que estén entonces: Popayán, Cali, Pereira, Manizales y Medellín, donde se concentra el PIB, a diferencia o con respecto más bien a las zonas rurales. Existe una brecha de productividad e ingresos en el mundo rural y el mundo urbano con respecto a las zonas rurales, que hacen que los ingresos puedan ser de 4 a veces urbanos. Los ingresos urbanos puedan ser de 4 a 6 veces superiores a los ingresos rurales. ¿Cómo se resuelve esa brecha? Ciencia, tecnología y cultura imbricadas para elevar la productividad de las comunidades rurales, pero con ciertos enfoques de cultura, porque no consiste en llevarlos un modelo industrial occidental a esas comunidades, porque son comunidades rurales y hay que empezar a diferenciar lo rural del urbano. Por ejemplo, en el paisaje cultural cafetero, la apuesta de la UNESCO no es la agroindustria, la apuesta de las comunidades rurales, campesinas, de producción artesanal. No es lo mismo la producción industrial que artesanal. Producción industrial, llegaron sombreros de la China, sombreros volteados a 3.000 pesitos, ¿se acuerdan? Ese no es el sombrero,
Ese no es, así es sencillo. Entonces no podemos confundir lo industrial con lo rural. Ahora, en términos de historia, el nombre indígena no hay consenso pues sobre, yo creo que ni está claro su significado tampoco, ni su origen, Bredunco, mientras que en el caso del río Magdalena, Yuma, hay más claridad sobre el origen de ese nombre. Sabemos que, de acuerdo a las teorías de la ocupación temprana o tardía, el hombre entró, terminando la última glaciación del Cuaternario, por Bering, hace 10.000 o 12.000 años. Por ahí entró. Y en 1000 años ocupó todo el territorio de las Américas y fue hasta la Patagonia. Pero hay, por supuesto, los protocaribes de 3.700 años atrás, que en el siglo XI, a partir del siglo XI sobre todo, penetraron al parecer, las cuencas del Cauca y el Magdalena, pero también entraron por el Orinoco y se establecieron en algunas zonas del noroccidente de la cuenca del Amazonas. Pueblos caribes, si eso fuese cierto, estarían los musos, los pijaos, los panches y los motilones, por ejemplo. Dicen que se deformaban la cabeza con tablillas, usaban pinturas rojas, eran muy hábiles en la parte de la pesca, no eran seguramente muy hábiles en tejidos y otras actividades por el clima del cual provenían, ¿no? Y encontraron algunas culturas ya que se habían establecido y algunas de ellas habían desaparecido. Por ejemplo, por la cuenca del Magdalena, a los muiscas, la tercera o cuarta oleada, es por ahí de los años 500 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Los taironas en la Sierra Nevada, de antes del 200 antes de Cristo al 900 después de Cristo. San Agustín, antes del siglo VII antes de Cristo, y están los antecedentes de ellos, pero podría ser que floreció entre el 300 y el 800 después de Cristo. La cultura tumaco del 600 antes de Cristo en la zona de Tolita, eso es de Ecuador, porque en la zona de Tumaco en el Pacífico es del 300 antes de Cristo. Y por la cuenca del Cauca tendríamos la Calima, la Malagana, la Quimbaya y la Tierra Adentro. La Calima, los antecedentes van del 8000 antes de Cristo, pero digamos que el gran desarrollo se dio por allá en el 1552 después de Cristo. La Malagana, que es cercana a la Calima, un poco más en la parte cordillerana, 70 a 140 después de Cristo. La Quimbaya, incluso algunos piensan que los Quimbaya eran tal vez caribes, pero entre los pueblos caribes, si así lo fueron los que tuvieron mejor desarrollo en cuestión de cerámica, de tejidos y de manejo de metales. Entonces hay un periodo temprano del 1500 al 600 antes de Cristo y uno tardío del 800 al 1600 después de Cristo. Y tierra adentro, del 1000 antes de Cristo al 1600 después de Cristo. Herederos de esto pues serían los paeses y también pues hay comunidades taironas actualmente. Alonso de Ojeda, en 1499, va a entrar por Coquibacoa, va a bajar después hasta a Turbaco y San Juan de Urabá, y desde ese periodo hasta el periodo de Jiménez de Quesada o hasta la concepción del territorio por el encuentro de Quesada, Nicolás de Federman y Vera Alcázar en Santa Fe, en ese periodo podríamos nosotros situar como la construcción inicial de ese territorio y la fundación de pueblos. Robledo desde 1536 que entra por Popayán hasta 1541 que está fundando a Santa Fe de Antioquia, pues va a fundar a Cali, Anserma, Cartago, bueno, Toro, algunos municipios, incluso uno por allá en el Huila, porque va a la desembocadura al nacimiento del río Magdalena. Esa visión de Jiménez de Quesada entrando por el Magdalena
muy difícil la navegación porque habían bancos móviles de arena, bueno, y era pues prácticamente en canoitas indígenas trepando, se demoró mucho y entonces se le deformó mucho la distancia recorrida. Cuando llega a Santa Fe, bueno, llega a las montañas de Opón y esas montañitas simples, ve esas montañas enormes, claro, pues viene de Europa, en Europa un morro, una montaña de 500 metros ya es mucha cosa, ¿no? Y entonces era como en el relato, los estimativos que hace es como si hubiera llegado a la altura de Popayán y de Huila, digamos así, lo que recorrió. Es la primera visión que hay del territorio, porque Nicolás de Federman, por supuesto, del territorio colombiano estoy hablando, ¿no? Porque venía Nicolás de Federman de Venezuela y del sur venía Sebastián de Belalcázar. Como vestigios, hoy en día en pueblos indígenas y culturas estarían los Embera, los Umbra, posiblemente un relicto de los Anserma o Quimbayas también, en esa comunidad, los Paeses, los Guambianos, los Taironas. Y palabras que quedan de los grupos caribe, de 30 lenguas más o menos que tenían estas comunidades: Piragua, Cacique, Balaca, Cabuya, Iguana, entre otros. Ahora, concentrándonos un poco más en el territorio que nos ocupa, que es del río Cauca, digamos que en la colonia hubo un desarrollo minero basado en el oro. La verdad es que el descubrimiento de América le dio la posibilidad a España de avanzar, pero estaban concentrados era en La Plata, tanto en México como en Potosí. Era la plata, no el oro. Y se van a encontrar que en el siglo XVI la Nueva Granada está produciendo el 36% del oro del mundo, que la mina más grande del orbe es Quiebralomo, que el 70% del oro estaba en la provincia del Cauca, todavía no tenemos estados. El 20% en la de Antioquia, es muy pequeña la de Antioquia, no cuenta con un valle tan fértil como el Valle del Cauca, con más de 200.000 hectáreas, 220.000 más o menos. Es tan grande como el Valle de Quito, incluso más grande, el fértil valle del Cauca. Entonces los dominios que vamos a ver más adelante en los mapas de la provincia del Cauca, cuando ya estemos hablando de estados, van desde Urabá hasta el Amazonas, mientras que Antioquia, la capital es Santa Fe de Antioquia. ¿Qué se da allá? Nada, allá no da ni rabia. A tal punto que el Tolima Grande le concede las tenebrosas selvas de Sonsón, donde se va a fundar después Pensilvania. Imaginen pues cómo eran de pobres los antioqueños en ese primer escenario de desarrollo territorial. Estoy diciendo que hubo dos modos de producción: en la minería, la esclavitud en la provincia del Cauca, y el minero independiente en Antioquia, porque no tenía esas fértiles tierras. La minería, los grandes centros mineros en la provincia del Cauca estaban en Barbacoas, Chocó y Quiebralomo. Miren ustedes etnográficamente cómo es la gente de Barbacoas y la gente de Chocó, afrodescendientes. Y hoy en día, en el Alto Occidente podríamos tener más o menos, bueno, hace 5 años teníamos, yo con el actual censo, yo no me atrevo a hacer muchas conjeturas, teníamos 110.000 habitantes, de los cuales la mitad, 55.000, eran de Río Sucio. El 74% de ellos de origen indígena o indígena. Y en Marmato, más o menos con 6.000 habitantes, 4.000 rurales y 2.000 urbanos, más o menos de ese tamaño, 54% afrodescendientes. O sea que son las poblaciones de Caldas con más indígenas y más afrodescendientes. La segunda en ambos, afros e indígenas, es Supía. Miren la riqueza cultural del Alto Occidente. Me parece que es una maravilla. Pues detrás de esa riqueza etnográfica hay una riqueza cultural, evidentemente.
Entonces eso ya le invita a uno a que le dé otras miradas al territorio. Que es que Caldas, que el alto occidente, bajo occidente, norte, sur, sur, bajo, sur, alto, eso no dice nada. Eso es una mala definición del territorio. Esa es una aberración en donde el urbanismo cree que estamos hablando solamente de espacios geográficos y no de una construcción social e histórica. Porque es que la relación entre las colectividades humanas y el medio ecosistémico no es más que la relación entre el sistema social, que es muy complejo, y la naturaleza, que es muy compleja, y entre dos sistemas tan complejos tienen que darse relaciones muy complejas. ¿Y qué tipo de relaciones? Dialécticas, de simbiosis y parasitismo. Entonces, si yo quiero entender un territorio, lo tengo que entender como un sujeto de derecho, porque es una relación dialéctica, ¿no? Y entonces ahí estaría hablando de los derechos de las comunidades ancestrales y de los ecosistemas, y después que hagan lo que quieran, pero sin violar eso, que es lo que se ha venido pensando en el Magdalena, navegar por encima de lo que digan de la suerte de los 30.000 pescadores, en el caso de Hidroituango, por encima de la suerte de 17.000 pescadores, por encima de los ecosistemas. No, no se puede. A mí me gusta más entender el departamento como una región minera, donde los íconos culturales tienen que ver con los emberas, con unas construcciones en paja, las casas en piedra de los mineros, y eso de la colonia, y otra que es la que tiene que ver con el Magdalena, donde hay otros íconos culturales que tienen que ver, por supuesto, con la navegación, con la boga, tienen que ver con los vapores por el río, tienen que ver con la expedición botánica, tienen que ver con el rancho de hamacas, que es otra arquitectura diferente a la de Río Sucio. Y si vemos el paisaje cultural cafetero, es la colonización antioqueña. Y entonces el Bareque es muy distinto, es de Guadua, de Cagajón, de limos inorgánicos. Y si vemos la alta cordillera, es otra cultura muy distinta, porque los íconos allá, pues está el cóndor, está el frailejón. Y el Bareque de tabla parada, nada que ver con el Bareque cafetero. Entonces, esa visión del territorio es una lectura desde la cultura. Si queremos nosotros entender el territorio, así es, porque es una construcción social e histórica, seguramente podemos entender más, no solamente sus problemáticas, sino sus potencialidades. Pues bien, entonces hubo dos modos de producción, el minero independiente y el esclavo, con esos centros de producción que ya he mencionado. Pues también con la colonización en el siglo XIX, hubo dos modos de producción en el sistema agrario. En la provincia del Cauca era un sistema de servidumbre. El gran terrateniente, y usted trabajaba 3 días para usted, 3 días para el dueño de la tierra, y un día más, el séptimo, descansaba. Y en Antioquia, como se dio esta colonización, empezó un modelo de economía campesina y economía familiar que se va a transformar en un modelo capitalista, no de servidumbre. Es decir, el colono vendía su tierra y trabajaba, entonces tenía movilidad. Es que el siervo y el esclavo no tienen movilidad. Esos dos modos de producción tan diferentes, tanto en la minería durante la colonia como el modelo agrario en el siglo XIX, son fundamentales para entender los procesos de construcción del territorio. Porque es que el café también es un cultivo de pequeña superficie. Y eso es importante en tiempos de calentamiento global, porque van a cambiar los usos del suelo, porque van a cambiar las aptitudes con los gradientes térmicos que vamos a tener. Bien, pasemos a los vapores entonces. Bueno, inicialmente los indígenas tenían sus canoas, luego apareció la balsa con una capacidad más de movilización, después va a aparecer la boga y después vamos a tener los vapores, la navegación. La boga, 10 a 12 remeros, fuerza humana, empujando una embarcación que llevaba entre 12 y 14 toneladas, era la capacidad,
y que tardaba 45 a 60 días para remontar el Magdalena hasta Honda. El Magdalena tiene 2 tramos navegables que los parte Honda, porque en Honda hay rápidos. Cuando Agustín Codazzi está en la misión coreográfica, le encarga al gobierno central que diga a ver qué se puede hacer en Honda con esa catarata, lo entendían así, y dice, no, ese salto no es ningún salto, catarata no es catarata, eso es un rápido y son 69 metros en una distancia tanto, eso no hay forma de arreglarlo. Pero entonces estoy diciendo que eso es lo que tardaba 45 a 60 días hasta llegar a Honda. Porque el otro tramo, por supuesto, es hacia el sur, hasta el Huila. Ahora, el primer intento de la navegación cuando nace la República, Santander, en su primer gobierno, en el 23, porque viene después de la muerte de Bolívar, el segundo gobierno de él, pues entrega en concesión el río, pero hay problemas complicados. Primero, el que trae la embarcación se equivocó con la embarcación porque era más grande de lo que podía el río. El segundo asunto es que en la época de la colonia, en la Nueva Granada no se transformaban mercancías y aún más no se podía comerciar con los otros virreinatos. Hablo de la Nueva España y hablo del Perú. Solamente se podía negociar con España y pagar el flete carísimo porque iba vigilado por la Real Armada Española. Entonces no había carga de compensación y era sacar materias primas, pero bueno, como no se transformaba nada en la Nueva Granada, pues qué carga iban a llevar hacia Santa Fe. Todo lo que había era saliendo y saliendo y saliendo y materias primas y no más. Ahí empieza la torpeza de nosotros. La boga, primero por indios, en 1598, por disposición del Consejo de Indias, se prohíbe que los indios lo hagan, y entonces empieza la mano de obra africana, pero se va a demorar un poco más para regularizarse el sistema por ese lado. Vienen entonces las guerras civiles, que es un problema de tierras en Colombia. Los problemas de tierras de Colombia, desde que nació la República y de antes para atrás sí que los había. Muy complicada. Hoy en día tenemos 7,5 millones de desplazados, la concentración, Colombia es de los países con mayor concentración del ingreso. El índice de Gini, que es una medida económica que dice que está muy concentrado por el valor que tiene, porque si estuviera bien repartido valdría 0, pues es 0,56. Eso es una concentración. Muy pocos países en el mundo pueden tener esos valores. Estamos en puestos de privilegio, en concentración de la tierra. Pues, perdón, del ingreso. ¿Cómo será en la tierra que el índice de Gini es todavía peor? En el año 2009 era 0,99. 0,88, perdón, 0,88. Es una concentración enorme de la tierra. Y entonces justicia, paz y reparaciones. Dígame usted, la tierra de dónde la tiene y repare y devuélvala. A nadie quiere justicia, paz y reparación. ¿Usted cree que van a devolver la tierra? Y a sapear al que se la dio. Ese es el problema que tiene el país. Ahí estamos todavía en eso para mucho largo, para mucho tiempo. Esas guerras civiles van a terminar en los 1000 días, con la guerra de los 1000 días, perdón, en 1903, 1900 a 1903, y entonces el café, que ya se había implementado, como lo vimos con el doctor Albeiro la semana pasada, va a ser prácticamente la fórmula para que Colombia se industrialice, porque Colombia no se industrializa ni con quina, ni con caucho, ni con tabaco. Se va a industrializar con el café, pero no el café, porque después de la guerra civil, esas empresas cafeteras que habían en Santander, en Cundinamarca, que eran cafeteras, no se pudieron recuperar de la economía, están en el modelo de servidumbre, mientras que en el sur de Antioquia y en el eje cafetero y norte del valle, que había un modelo capitalista, entonces podemos responder a las exigencias y eso va a permitir que el país se industrialice y también que el sistema de transporte alimentado por el café ya empiece a ser rentable. Lo digo así porque es que las embarcaciones grandes
al igual que los ferrocarriles, con poquita carga no funcionan. Una línea férrea, por ejemplo, puede llegar a tener un máximo de 10 trenes por día y necesita siquiera un trencito cargado. Yo no sé qué van a hacer ahorita con el Magdalena, un tren que acaban de poner de solo 800 toneladas para una vez a la semana. Yo no sé cómo les va a dar. Por supuesto que ellos tienen la vía depreciada y todo. Bueno, espero que les vaya bien. Miren que el Cerrejón saca cada día 9.2 trenes de 10.000 toneladas. Hablo de trenes de trocha ancha. 100 vagones de 100 toneladas en promedio, a 100 kilómetros por hora. Y no puede sacar más, no da la línea férrea. Y la Drummond está sacando 8,5 trenes diarios. Y el Ferrocarril del Pacífico, que tenían la esperanza de mover 240.000 toneladas al año, es decir, 24 trenes del Cerrejón, que son de 10.000 toneladas, pero en trenes chiquitos de montaña, que es la cuarta parte, porque no son trenes de 100 vagones de 100 toneladas a 100 kilómetros por hora, sino trenes de 50 vagones con 50 toneladas a 50 kilómetros por hora. Entonces no son trenes de 10.000 toneladas, sino de 2.500 toneladas. Pero cuando llegan a Jumbo ahí muere el guapo, porque tienen que subir a la cumbre. Y yo de muchacho iba allá a la cumbre donde un tío que manejaba una finca, y entonces veía 2 locomotoras empujando 5 vagones cargados. 2 locomotoras muy pendientes, y las curvas, entonces no agarra bien la llanta. Bueno, esa es la historia de los ferrocarriles. Entonces entremos al caso de los ferrocarriles. Bueno, pero contemos algo más de los vapores. Albeiro, hay un hermano suyo que escribió algo sobre vapores, ¿sí es así o no? Alonso, un documento muy bueno, muy interesante. Él menciona cómo hubo 15 vapores en el año de 1910, en otros documentos habla incluso de 18, menciona entonces incluso las empresas. Carlos Eduardo Pinzón tenía una de ellas, y esos vapores, hay unos de 30, y hay uno que me llamó la atención, que es de 200 toneladas, me parece que es mucho para el río Caucaso. Hay unas que me parece que son los tamaños, los mayores tamaños, por ahí de 50, 60 toneladas para navegar el río. Pero el río tuvo vapores. Lo que pasa es que va a ocurrir lo siguiente con las empresas de vapor. Esos vapores van a florecer es cuando aparece el café, pero es que en 1915 llega el tren. Y el problema no es que llegue el tren, el problema es que en 1914 han inaugurado el Canal de Panamá. Y entonces eso en el país está tan conmovido que los mismos ingleses, cuando en 1910 aprueban el ferrocarril de Caldas, que lo inician en 1915 y lo terminan en el año 27, que llega aquí a Manizales, los ingleses entran en pánico con el Canal de Panamá porque ya tienen inversiones en el Magdalena y van a perder el monopolio que ellos tienen del transporte. Tienen monopolio del transporte, los seguros, bueno, todas esas cositas. Y entonces estaban empujando a los manizaleños a que hiciéramos un transporte de aquí para acá. Y entonces apenas nos dan el ferrocarril de Caldas, además resuelven que sea hasta Puerto Caldas para que no quede en Cartago, que queda en Caldas, ¿ya? Bueno, ahí llega el ferrocarril. Los ingleses deciden construir este cable en el 12, y lo empiezan en el 13 y lo terminan en el 22. Y con ese cable, las 10 horas de transporte, los 10 días de transportar los 10 días que demoraba el transporte de arriería se vuelven 10 horitas. El costo y el tiempo de transporte con el cable se reducen ambos 20 veces. Pero también viene el ferrocarril de Antioquia. Ese ferrocarril de Antioquia lo van a terminar en el año 29, pues porque se construye el túnel de la Quiebra, y una mercancía que se demoraba 21 días se va a demorar un día para ir de Medellín a Puerto Berrío, y el pasaje que valía 200 y pico pesos quedó valiendo 9,70, algo así. Bajó 20 veces el costo y 20 veces el tiempo de transporte. Pero también, eso es en el año 29, en 1909 el ferrocarril que estaba en la sabana caminando, llegando por Faca y todo, va a llegar a Girardot en el año 9. Entonces ya hay carga
para alimentar, alimentar el río Magdalena. Por supuesto que cuando llegan a Girardot no está resuelto el problema porque hay que bajar a Honda, entonces va a haber otro tren que va a llegar a La Dorada un poco después de esto. ¿Por qué? Porque hay que, para resolver el problema del rápido de Honda. Estoy diciendo entonces que llegaron los trenes al río Magdalena, tanto el ferrocarril de Antioquia como los de la Sabana, y eso va a aliviar la posibilidad de tener entonces carga suficiente para los vapores. Otro problema que tuvieron los vapores, además del canal de Panamá pues, y del ferrocarril, las sequías. Se secaba el río y entonces las embarcaciones más grandes no podían funcionar. Podrían funcionar tal vez el 80% del tiempo, o cuando había inundaciones también había problemas para el cargue y descargue, para la operación logística del tren. Hablando de ferrocarriles, entonces el primer ferrocarril que tuvimos nosotros fue el de Panamá en 1855. La primera metrópoli de Colombia fue Panamá, no fue Santa Fe, menos Cali, menos Medellín, por un tren transoceánico. Eso Colombia como que se lo olvidó y nunca lo ha visto, porque podríamos nosotros tener también un paso interoceánico entre Urabá y Cupica. Cortico, porque ir hasta Tribugá, esos 90 kilómetros más lejos, más largo el recorrido del tren, y resulta que el ancho del canal de Panamá son 80 kilómetros por de ir, algo así, en promedio. El ferrocarril de ellos tiene 75 kilómetros. Ese ferrocarril era de 1,50, lo modernizaron en el 2012 y lo pusieron de trocha estándar. Entonces ahí viene otro asunto de las trochas. Se ha dicho que Colombia tiene que tener trocha estándar y no trocha angosta, porque los vagones de trocha angosta hay que mandarlos a hacer y le cobran a uno el doble, porque es bajo pedido, mientras los de trocha estándar hasta de segunda los compra uno. Y entonces además los trenes son de 100 kilómetros por hora, y pues trenes de 100 vagones a 100 kilómetros por hora y con 10.000 toneladas cada tren, ¿cierto? 100 vagones de 100 toneladas son 10.000 toneladas, contra el tren de montaña que puede ser de 50 vagones, 50 toneladas a 50 kilómetros por hora. Pero mire, Cisneros, que más que un ingeniero era un empresario, cuando construyó, lo contrataron para el ferrocarril de Antioquia, les dijo: yo vengo del Perú y ya sé cómo son las laderas y las montañas y lo escarpado del territorio. Yo no creo que en Antioquia, en esas montañas, aguante una máquina a 100 kilómetros por hora. Es que ni un carro, y con 100 kilómetros, perdón, con 100 toneladas, y además de ese largo. Yo les propongo que nos vamos con la trocha estándar, con la trocha angosta de 914, de yarda pues, de 914 milímetros. Y entonces Colombia se metió con esa trocha que la tenía España, la tenía Rusia, pero nosotros aquí, al igual que el Perú, por las cuestiones topográficas, y entonces yo todavía sigo convencido que la trocha angosta sí es para la montaña. Yo no me imagino un tren en las montañas de nosotros a 100 kilómetros por hora. Doctor, ustedes que están en el INVIA y manejan esta cosa, ¿usted aquí cree que en estas montañas una vía a 100 kilómetros por hora funciona? Difícilmente a 80 kilómetros para un carrito, ¿cierto? Entonces miren pues eso para que no comamos cuento, porque es que en toda la literatura hablan de trocha estándar. No, trocha angosta y punto. Ahora, los trenes están diseñados no para las montañas, para grandes superficies, sin pendiente y a grandes tramos. Entonces, en los valles, a lo largo de los valles, pues hagamos el tercer carril si quieren, o podemos dejarlo así mientras tanto, no hay ningún problema. Bien, entonces también el ferrocarril de Caldas se construye del 15 al 27, de Medellín a Amagá y a La Pintada va a llegar, se construye entre 1911 y 1933, ya estaba el ferrocarril de Antioquia de 1874 a 1929, el que va por Popayán se hace en 1925.
En 1941 se logra la conexión del ferrocarril del Pacífico con el ferrocarril de Antioquia y diría uno, ya es un paso importante para el territorio. Pero ¿qué pasó? Que los políticos con malas decisiones, yo no sé hasta qué punto lubricadas, pero no se me hace raro a mí eso. Y el sistema carretero, como interesado en eso, desmontaron todo lo que Colombia tenía y, por ejemplo, el Ferrocarril Nacional de Colombia, que es una institución de 1954, palideció finalmente al tiempo que lo hicieron los ferrocarriles. Pero miren ustedes que por cada caballo de potencia uno puede arrastrar 1000 kilos por agua. Por cada caballo de potencia 500 kilos en ferrocarril. Por cada caballo de potencia 150 a 160 kilos en tractomula convencional. ¿Qué significa eso? Que comparado con la tractomula, el río es 6 veces más barato. El tren de 3 a 4 veces, dependiendo de la trocha. Y esto es preocupante, porque sacar de Bogotá un contenedor cuesta $1.600, $2.100 a Buenaventura o $2.600 a Cartagena. Y llevarlo de Cartagena o Buenaventura a la China o al Japón vale $1.500 no más. Pero vale $2.100 o $2.600 sacarlo en tractomula. Y el tren bajaría, en el peor de los casos, a la tercera parte del flete. Quedaríamos en 700, sacarlo a Buenaventura. Y 700 es más barato que lo que le cuesta al Perú, que son $800, poner el contenedor en el mar. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar a la cuenca del Pacífico sin trenes? Además, a lo largo del río Magdalena están poniendo a competir ferrocarril, carretera y río, cuando lo que deberían hacer era por el Magdalena, la hidrovía, que es bien económica, y por el corredor del Cauca hasta Urabá, hacer un corredor logístico Urabá-Buenaventura con trenes. Aspectos geofísicos y biofísicos. Bueno, a los muchachos míos cuando les enseñaba geología hace mucho tiempo, les enseñaba la historia del territorio de la siguiente manera. Hace 550 millones de años apareció la cordillera central. Esto era mar. Apareció la cordillera central. Un fenómeno asociado a la subducción de la placa tectónica de Nazca, que está acá. Apareció hace 550 millones. Entonces, vamos a suponer que ahí estuviéramos los manizaleños. ¿Qué estaríamos viendo nosotros? La vida estaba en los mares, todavía no ha llegado el carbonífero para tener bosques y todo, hace 550 millones de años. Un día se despiertan los manizaleños y ven una cordillerita por allá cerca, allá en el mar. Esa es la cordillera. Hace 220 millones de años apareció la cordillera occidental de Colombia, donde está el Chocó. Y ponían la oreja y veían allá el currulado y la cosa, imagínense pues. Y el río Cauca era una lengua del mar. Cuando nace la cordillera central se forma el noreste de la Sierra Nevada, cuando nace la cordillera occidental se forma el sur W de la Sierra Nevada. Pero entonces uno subía e iba a Mariquita, la cordillera no era tan alta porque el vulcanismo todavía no ha llegado, ese vulcanismo, los volcanes, todas esas lavas allá que tienen 1 kilómetro de espesor a 800 metros de espesor. Eso fue lo que medimos haciendo los trabajos de geotermia. La cordillera era más bajita, no había que llevar ruana. Usted llegaba a Mariquita y cogía lancha y se iba para Puerto Carreño remando. Los llanos orientales eran entonces, desde ahí empezaban los llanos, el mar, no había llanos orientales todavía. E iba uno, pues podía descansar en la Macarena, porque eso es del Precámbrico, e iba uno, entonces hasta el escudo guyanés que tenía, era una montaña con relieve y todo. Y hace 20 a 40 millones de años, porque los periodos son largos, nace por un proceso muy distinto al que generó estas dos cordilleras, que fue la subducción. Aquí es un rebote elástico, los sedimentos,
pesaban tanto que se hundió la cordillera, se cerró y ¡pum!, se levantó 2,5 kilómetros de la cordillera central, al menos en las perforaciones petroleras se pone en evidencia cuál es el grado de levantamiento que hay de esa cordillera. Estoy diciendo entonces la cordillera más jovencita de Colombia es la cordillera oriental, razón por la cual la vía al llano vive jodida, porque esas rocas son de muy mala calidad. Es una cordillera jovencita, no tiene la estabilidad de las cordilleras más antiguas. Bueno, esa es la historia geológica. Bueno, y entonces el Valle del Magdalena es una cuenca. El espesor de los sedimentos terciarios en el río Magdalena es de 4 a 4,5 kilómetros. Sé que en Honda hay un máximo de 7 kilómetros y en Montería hay un máximo de espesor de sedimentos de 9 kilómetros. Y en la cuenca del río Cauca el espesor es de 3 a 3,5 kilómetros, los sedimentos terciarios. Esos sedimentos, pues por supuesto, son fuentes de hidrocarburos, para que sepan, pero también en la parte de arriba, los 2 primeros kilómetros, son grandes acuíferos. El acuífero más grande que tiene la ecorregión cafetera es el Valle del Magdalena. El segundo es el del Quindío, el Valle de la Vieja, porque el 30% del departamento del Quindío, que es el glacis del Quindío, son rocas que permiten la entrada de agua y se van para el acuífero. El que le sigue es el del Risaralda. Y el acuífero más chiquito que tenemos, que lo estamos contaminando, yo creo que con el relleno sanitario y otras cositas, es el de Santa Águeda, porque hasta ahí llegan las aguas subterráneas de nosotros por ese lado. Bueno, en la parte geofísica es bueno decir entonces que las precipitaciones medias en Colombia son de 3.000 milímetros, la evapotranspiración de 1.180, la escorrentía de 1.830, pero eso simplemente es para decir que el 61% del agua que llueve en Colombia va por los ríos, de la que llueve. Ahora, pero la situación en Colombia en agua es que 3/4 partes del agua que tenemos son subterráneas y solamente 1/4 parte del agua en Colombia son ríos, lagos y esos cuerpitos superficiales de agua como los humedales. En Estados Unidos y en Australia, gracias. Y en Australia el 70% del agua que se consume es subterránea. Deberíamos declarar el agua subterránea un bien público de interés general, porque no está considerado así. El futuro de nosotros va a tener que depender del agua subterránea. Del kilómetro 41 hasta Irra no hay aguas subterráneas, las rocas son impermeables, está todo deforestado por la minería por un lado y la ganadería extensiva por el otro, y no hay un valle como el Santa Águeda para que haya un reservorio. El agua en Colombia está mal repartida. Miren ustedes esto, las aguas subterráneas, que son el 75%, están así. El 65% de las aguas están en las regiones menos pobladas de Colombia. Hablo de la Orinoquía, de la Amazonía y de la región Pacífico. El 36,5% de las aguas subterráneas, que son 3/4 partes del agua de Colombia, está en la región Caribe, que no tiene sino el 20% de la población. Y el 12,5% de las aguas subterráneas, ¿en dónde está? En la región andina, donde está el resto de la población, el 65%, y además el Producto Interno Bruto. Y si miro en la región andina, que tenemos nosotros prácticamente el 12,5% de las aguas subterráneas, no tenemos sino también el 13% de las escorrentías, es más o menos la misma cuantía. Estoy diciendo entonces que también está mal distribuida, porque igualmente el 65%, 64% tiene aguas subterráneas y el 44% no tiene aguas subterráneas en la región andina. Entre ellas, la región que acabo de mencionar, del kilómetro 41 hasta La Pintada. Ahora, en rendimientos hídricos, nosotros tenemos enclaves secos donde las precipitaciones son de 500 a 1.000 milímetros por año, en algunas partes bien distribuidas, en otros no. En el Cauca, por ejemplo, se concentran un poquito de lluvias en 3 meses, en otras partes pues va cayendo ahí a lo largo de todo el año de algún modo, y tenemos zonas con excedentarias en lluvias. Por ejemplo, el patrimonio hídrico más excedentario que tiene Caldas está en el oriente caldense, y la zona más deficitaria, ya acabo de señalarla, está en el corredor del Cauca. Eso es importante en un territorio. ¿Pero importante para qué? Para manejar el patrimonio hídrico de forma correcta.
de forma correcta, porque no lo estamos manejando de forma correcta, no lo hemos planificado. Las hidroeléctricas, al igual que las concesiones mineras, a todo el mundo le han dado de eso. En cualquier parte donde la pidan, ahí se la entregan. Eso no puede ser así. No estamos planificando el patrimonio. Ahora, cuando hablo de patrimonio hídrico, no estoy hablando de recursos, aunque la Constitución hable de recursos renovables y no renovables. Recursos es lo que se explota y explotar viene de bomba, y bomba es lo más ocioso que el hombre ha hecho en la cultura. El agua, la biodiversidad y los suelos de cultivo no son recursos, son patrimonio. ¿Y qué es patrimonio? Lo que se hereda. El recurso se explota, el patrimonio no. Hábleme de recursos en el oro y en el petróleo y en el carbón, eso sí lo podemos explotar. Pero explotar el agua, la biodiversidad y el suelo de cultivo, no, se cosechan de forma responsable porque hay que dejarlo a las siguientes generaciones. Entonces, doctor Francisco, necesitamos una constitución que cambie la terminología de recursos renovables, esa terminología es mortal. Eso está hecho como para acabar con todo. Ahora, también tenemos un alto grado de endemismo, sobre todo por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una capa de suelo tiene que ver con formadores biológicos, y entonces la formación de los suelos depende de formadores biológicos, roca madre, topografía, relieve y clima. Esos son prácticamente los 5 elementos, factores de formación y evolución de un suelo. Una capa de suelos a nivel de la Dorada, donde es muy intensa la vida, etcétera, se puede demorar decenas de años. En Manizales se puede demorar cientos de años, y por ahí en el Páramo del Ruiz siglos. Y si está deforestado todo, viene un aguacero, sea usted para el Morro Jancansi, ¿cómo va el río Chinchiná? ¡Negro! ¿Y qué va ahí? Los suelos de cultivo. ¿Y para dónde van? Ahí ya no sirven. Y entonces se pierde la economía de la naturaleza, trabajando por siglos o trabajando por milenios, dependiendo si estamos de Manizales para arriba. Ahora hay otra cosa que es el rendimiento hídrico para el caso de los pozos. Como estoy hablando de aguas subterráneas, por ejemplo, el rendimiento hídrico en La Guajira es de 1 litro por segundo por kilómetro cuadrado, mientras en el Chocó el promedio es de 100 litros por segundo por kilómetro cuadrado. En la región andina el promedio son 26 litros por segundo por kilómetro cuadrado. En la sabana han hecho perforaciones, sacan el agua y el nivel freático ha bajado 6 metros. 6 metros es crítico, es como tener palma africana. La palma africana, además de envenenar el agua, pero vamos a suponer que no la envenena, se la traga y la baja 6 metros. Hasta 6 metros puede llegar el aljibe de un campesino, porque de ahí para abajo necesita un pozo donde la máquina vale $500 y cada metro de perforación vale $300, $250. Entonces estamos alejando las posibilidades de agua subterránea a las zonas rurales, en las zonas como la sabana, pero también en el Valle del Cauca y en otras zonas donde podríamos hablar nosotros de acuíferos. Vamos a ver entonces la importancia de la cuenca. Bueno, ahí está la cuenca, miren la parte de arriba en el Cauca, una pendiente muy fuerte, viene el Valle del Cauca, vea la suave pendiente, ahí el río tiene 3 nudos, o sea que usted con una embarcación de 7 nudos hace rentable la navegación en la zona meándrica del río, pero el cañón del Cauca, mire esa pendiente tan fuerte, y además con rápidos cada ratico, no es navegable. Y después viene el Bajo Cauca, donde tenemos una pendiente comparable, de tipo meándrica, comparable a la del Valle del Cauca. Bueno, tenemos en la cuenca arroz, sorgo, yuca, café, cacao, algodón, maíz, frijol. Eso es el trópico. Tenemos ganadería ovina, bovina, porcina, equina. Tenemos minerales, por ejemplo, carbón. Por ejemplo, el carbón. Nosotros en Antioquia tenemos el carbonífero de Antioquia, que es el carbón más malo de Colombia, el de Antioquia. El carbonífero de Antioquia, más bien. Es de 5.000 calorías por kilogramo. Ahí tenemos 90 millones de toneladas medidas. A la vista puede ser el triple. En el Cauca y Valle del Cauca tenemos 26 más millones de toneladas. Eso es un jurgo. Son más de 100 millones de toneladas en esta parte de acá. Por supuesto que Colombia es mucho más que eso.
En Cundinamarca y Boyacá los yacimientos suman 412 millones de toneladas medidas, pero de un carbón que es mejor que el del Cerrejón, 7.000 calorías por kilo. El Cerrejón y la Drummond manejan carbones de solo 6.000 calorías, mejor que el de Antioquia, pero no tan bueno como el de Cundinamarca. Y lo tienen todo vendido. Ahorita les decía, salen 9,2 trenes y 8,5 diarios. Lo tienen todo vendido. El carbón de Colombia es de alto poder calorífico, es duro, bajo en azufre, rico en volátiles. Es un carbón que Europa no lo tiene porque ya no les queda sino turberas. Tenemos 40 años para utilizar el carbón hasta que vengan la reconversión de los sistemas productivos, la tecnología, porque dentro de 40 años hay que eliminar el 80% del carbón en el mundo, el 50% del gas natural en el mundo y el 30% del petróleo. ¿Qué va a hacer Venezuela? Ahora, el carbón de nosotros sirve como comodín por ser de altísima calidad. En el mundo es difícil conseguir ese carbón. Y ese carbón puede ser un motor, por supuesto, para el sistema de transporte. Para dar una idea del potencial minero que tenemos nosotros, de acuerdo al inventario minero de Ingeominas y alguna información secundaria adicional, se estimó que en el eje cafetero teníamos 220 yacimientos mineros, minerales metálicos, no metálicos, preciosos y no preciosos, 220 en el eje cafetero. Caldas con 110, el Quindío con 64, Risaralda con 36. No van a pensar que lo de Risaralda es despreciable, allá tienen el manganeso y es el yacimiento más importante que puede tener Colombia en ese mineral y puede ser uno de los mejores prospectos para una industria, para el sector minero energético del departamento de Caldas. Por ejemplo, nosotros podemos tener varias plantas para commodities, no vender la materia prima sin transformación. Podríamos, por ejemplo, con las aguas y las fraguas del oro, lo que se bota del oro, producir ácido sulfúrico y zinc metálico. Ya tengo 2 plantas. Cada planta de estas le puede, en un plano de mayor nivel de desarrollo, garantizando una producción de materias primas para 25 años y transporte económico, elevar 1/10 el PIB de Caldas. Caldas tiene 1,6% del PIB, Risaralda 1,6%, el Quindío tiene 0,9%, entonces el eje cafetero tiene 3,9 o 4%, pasaremos de 4 a 4,1 con una plantica de esto. Aquí ya tengo 2 plantas, ácido sulfúrico y zinc metálico. Fertilizantes, otra décima, acetileno, otra. Bueno, de las calizas, fertilizantes, acetileno, cianamina, cloruro y cemento. ¿Dónde están las calizas? No crean que es solamente en Neira y en Victoria. No, van desde Villa María hasta Sonsón, por todo el corredor de la cordillera. Hace un año o año y medio, inauguraron una planta de cemento que valió $1.500 millones allá en Antioquia, en Sonsón. Y también tenemos un corredor de calizas y mármoles que va desde el norte del Tolima y llega hasta San Miguel, hasta Sonsón, pero la parte, digamos, baja de Sonsón. Calizas, para esas 4 plantas, ya van 6 plantas, ya tengo 0,6 del PIB. Tenemos también la posibilidad con las arenas silíceas que tenemos en Cerro Bravo, tenemos en Marulanda y tenemos en Pueblo Rico, silicato de sodio, sílice gel y carburo de silicio. 3 plantas más, ya llevo 0,9 del PIB. Y además con el manganeso de Apia, ese podría incluso 2/10 más, serían 12%, 11, 12, pónganle el 1% que le suba el PIB a Caldas esto. Esos proyectos mineroenergéticos, ¿dónde irían? Pues hay que montarlos al lado del Magdalena y del Cauca, al lado de un ferrocarril y al lado de una hidrovía funcionando. Eso no es para llevárselo en tractomula, no es rentable. Hay 2 tipos de industrias. Manufacturas tienen que estar donde está el consumidor. Cuando vino la apertura económica, a Cartagena le aparecieron 400 industrias. Nosotros perdimos 20 empresas, industrias y no industriales, ¿cierto? La corporación financiera perdimos, bueno, Risaralda otro tanto, Medellín perdió como 200, allá aparecieron 400 empresas en paro.
Hay otras industrias que tienen que estar donde está la materia prima. Entonces requieren energía barata, Caldas la tiene. Transporte económico, tenemos posibilidad de tren e hidrovía y materias primas suficientes para alimentar una planta mínimo 25 años. Ese es un escenario bien importante de desarrollo. Tenemos en Colombia 7 zonas fértiles. Las zonas fértiles de Colombia son el altiplano cundiboyacense y el altiplano en la región de Túquerres e Ipiales. La productividad de la sabana es, en promedio, Claudio, ¿me recuerda cuánto es? La productividad en la sabana, no, ahí no la tengo, ahí no. Es 10 veces más productivo una hectárea en la sabana que en los llanos orientales, algo así creo que es la cosa. Bueno, tenemos esas dos regiones, tenemos el Valle del Sinú, el Valle de San Jorge, Sinú San Jorge, el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena. El Valle del Magdalena es solamente las 225.000 hectáreas que yo he mencionado de la cuenca alta del Magdalena. Tenemos la zona cafetera, es otra de las zonas ricas de Colombia, y la alta cordillera entre San Félix y Roncesvalles, cuya productividad es 4 a 5 veces superior a la productividad media de los llanos orientales. Colombia no es esa gran despensa agrícola que nos han dicho, pero entonces vemos aquí que tenemos el Valle del Cauca, tenemos entonces entre estos escenarios la región San Félix, Roncesvalles y la zona cafetera. 3 de las 7 zonas fértiles de Colombia. Ahora, también en el segmento del Cauca tenemos culturas ancestrales, es un patrimonio importante, además de actividades de tipo agropecuarias. En el valle tenemos ese fértil valle que ya los he mencionado. En el cañón del Cauca tenemos, además de posibilidades hidroenergéticas de los afluentes, ¿no?, del río. Tenemos culturas en la panela, tenemos yacimientos mineros. En el Bajo Cauca tenemos ganadería, minería y posibilidades agropecuarias. El asunto es cómo implementar esto sin violar los derechos de las comunidades ancestrales y los derechos de los ecosistemas. Ahí está el desafío. Ahora, vamos con caña de azúcar y café. Belalcázar trajo la caña de azúcar al Valle del Cauca. En 1930 había 3 ingenios: Manuelita, Providencia y Río Paila. En el 59 nace Azocaña. En el 64 viene el bloqueo de Cuba y aparecen 22 ingenios, porque Colombia va a proveer lo que Cuba ya no podrá proveerle a Estados Unidos. Hoy hay 13 ingenios y 5 destiladoras, 225.000 hectáreas de cultivo en 47 municipios. Hay una institucionalidad muy consolidada que tiene que ver con el centro de investigaciones, un sistema de comercialización y la asociación de técnicos en caña y el azúcar. Tenemos una producción de 14 toneladas por hectárea, se procesan 22 millones de toneladas al año que dan como resultado 2,2 millones de toneladas de azúcar por año, 1,6 van al mercado nacional, la mitad de ellas para industria y la mitad para consumo doméstico, y 0,6 que se exportan a Estados Unidos y Latinoamérica en general. Tenemos además 265.000 empleos. Pero mire que del café viven 500.000 familias y de la panela 300.000 familias. Mueve más la panela que lo que mueven estos ingenios en materia de empleo. Eso para repensar la posibilidad de la panela, por su importancia comparable a lo que pasa con el café. Viene la parte de la hidroelectricidad. El 70% del arco energético de Colombia depende de agua. En el mundo es todo lo contrario, el 70% o el 80% en el mundo depende de combustibles fósiles. Y Colombia en ese sentido tiene un arco energético limpio. Pero la hidroelectricidad representa el 2,2% del PIB en Colombia. El agua representa el 10% del PIB. Los costos ambientales del agua, o sea, que se le quita eso, son el 3,5%, y los costos ocultos que tienen que ver con calidad, el 1%, mientras el agua genera el 10%, lo estamos castigando con el 4,5% del PIB. Es gravísimo eso. Ahora,
el potencial hidroenergético de Hidroituango es 2,2 millones de kilovatios. Comparable o similar a lo que Antioquia tiene instalado en este momento. Y el potencial de Caldas es cercano a 2 millones, de los cuales hemos implementado cerca de la cuarta parte de eso. De Caldas, por la hidroelectricidad, recibe 0,1, el 0,1% del PIB. Y la miel y todo eso, lo que tenemos nosotros implementados es el 0,1%. Cuando digo la CHEC se creó en el año de 1944. Pero miren esto, Blanquisa Jaramillo dice que hay un problema, va a Medellín, y en Medellín nos recomiendan a nosotros que por qué no insistimos en proyectos eléctricos, porque miren, Manizales todo deforestado y son 70.000 almas, estoy hablando antes del año 44, 30 digamos, en el 35 por decir algo así, 70.000 almas que consumen en promedio 1,2 kilogramos de carbón vegetal por día. Y mira, tanto el carbón, ustedes en 10 años pueden pagar una hidroeléctrica, y entonces va a aparecer después Camegualwe y van a aparecer. Entonces nosotros, en el caso de la CHEC, tenemos la ínsula de 32 megavatios o 32.000 kilovatios. Tenemos a San Francisco, que es la más grande ahí, de 135 megavatios, además de la Esmeralda de 30.000. Aparece Calima entre el 61 y el 69 con 120 megavatios, con un embalse de 19 kilómetros de extensión que lo dedica al turismo. Es un propósito energético y turístico. ¿Qué contraste con el caso de Miel 2? Que Miel 2 no le quiso jalar al turismo. ¿Cómo les parece que el PIB per cápita más alto en el departamento lo tiene Norcasia? Pero las necesidades básicas en Norcasia son más del 30% y en Manizales son del 0,9%. Conclusión, ¿qué tenemos en Norcasia? Un enclave económico. Un enclave económico. Y el segundo PIB lo tienen Manizales y Marmato, más o menos van de la mano. Pero las necesidades básicas en Marmato también son más del 30% y en Manizales del 0,9%. ¿Qué tenemos en Marmato? Otro enclave. Entonces, podemos tener recursos, pero no, la filosofía no es tener enclaves. Salvajina, de 270 megavatios, que se hizo para la regulación y riego. Claro, los azucareros no querían que se inundaran los embalses y promovieron eso en el Cauca. Vayan a ver la tristeza en los pueblos que están, ahí en Suárez se llama eso, en el Cauca, y verá que también es una situación de enclave. Las empresas públicas de Medellín se creó en el 55 y tiene prácticamente la segunda después de Ecopetrol en activos en Colombia. Tiene Peñol, Guatapé, Guadalupe 3 y 4, tiene Río Grande 1 y 2, tiene playas. Eso le genera 2,2 millones de kilovatios, que son 0,4% del PIB, al igual que Hidroituango, que es una cifra similar. Hidroituango valió $4 millones. Eso representa el 16% de la energía de Colombia, pero es un embalse de 75 kilómetros de largo, con una presa de 220 metros de altura, que está almacenando 20 millones de metros cúbicos, poniendo en dificultades a Hidroituango, porque ya sabemos que Hidroituango va a ser otro enclave, pero sobre todo en pena y en riesgo a Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, en general. Esa es la pregunta es entonces, ¿crecimiento o desarrollo económico? El crecimiento es necesario para el desarrollo, pero yo también puedo tener crecimiento a costa de la miseria de la gente y el medio ambiente. Mire, por ejemplo, que el río tenía sus ciclos naturales, le pusieron un muro y ya los ciclos van a ser los que diga el mercado energético, no van a ser los ciclos naturales para que se inunden las zonas, los humedales de donde va a venir la subienda. Entonces los pescadores de Hidroituango para abajo van a quedar muertos y de Hidroituango para arriba también, porque no va a haber subienda. Además del daño con los ecosistemas que se han tapado. Hay otros problemas, por supuesto, que tienen que ver con la hidroeléctrica, y es que, a diferencia de un edificio como este, donde yo sé en dónde van las varillas de hierro, cuántas son, puedo controlar la resistencia de los materiales, y entonces la incertidumbre es del 4 al 6%, porque esa pared cambia un poquito la rigidez de acá, y entonces los nudos no sé cómo se mueven. La
incertidumbre en un macizo rocoso varía del 30 al 50%. El 30% en países donde la geología es más predecible, el 50% en el trópico. Si yo tengo una incertidumbre del 50% haciendo un proyecto, no lo puedo hacer con métodos convencionales. Porque si me voy bien asegurado, me sale muy costoso. Si lo hago con métodos con valores típicos de resistencia, de rocas y toda esa cuestión, seguro que me falla. Entonces hay que utilizar el método observacional, es muy complicado ir controlando en la construcción las variables críticas para ir haciendo los ajustes, etcétera, razón por la cual yo no sé si me demoro A o B en tiempo y si me cuesta A, N o M en costos. El método observacional es un método de Terzaghi y Pérez desarrollado en los años 50 y 60. Vamos con el café. Bueno, en 1835 llegó al oriente de Colombia el café y ya en 1870 y 1900 vamos a tener, como en el caso de Santander, algunas zonas de Santander, del eje cafetero y de Antioquia, van a desarrollar un modelo de economía campesina y entonces la producción entre 1870 y 1900 va a crecer 10 veces, pasando de 60.000 sacos a 600.000 sacos por año. La guerra de los 1000 días, al terminar la guerra, entonces Colombia va a empezar a exportar, va a tener unas posibilidades enormes con un modelo de economía campesina. En el año 27 aparece la Federación Nacional de Cafeteros, como lo vimos en la clase anterior. Podríamos decir entonces que la economía en la zona cafetera ha tenido varios episodios. El primer episodio es un modelo de economía de subsistencia cuando aparece Manizales, después uno de acumulación cuando vienen las exportaciones y después uno de desarrollo cuando con la federación se irrigan los beneficios de la caficultura para que las veredas y los pueblitos tengan carreteritas, puestos de salud, escuelitas, etcétera, etcétera. Y después viene un periodo de crisis cuando la Revolución Verde aterriza con el monocultivo del café en los años 70 y entonces acaba la biodiversidad y ahí destruimos lo que la UNESCO declaró patrimonio. Porque la UNESCO declaró patrimonio no un modelo de agroindustria con pesticidas, herbicidas y fungicidas, sino que declaró patrimonio un cafetal donde podía hablar de la salud del suelo y del agua, del sombrío, del canto de los pájaros y del arrullo de las cigarras, de un modelo de economía campesina como Alberio nos lo describió, donde están los saberes ancestrales de cómo son las medicinas y la huerta y toda esa cosa. Necesitamos nosotros recuperar ese modelo de economía campesina que es diferente al modelo agroindustrial. Bueno, voy a pasar a la contaminación porque todo esto y el plan de manejo y voy a entrar acá, voy a mencionar algo del cambio climático. En el cambio climático hay dos escenarios, uno al año 2040, que para el norte del territorio que estamos ocupando nosotros vamos a tener sequías más frecuentes. Y entonces, ¿por qué? Porque va a bajar la evapotranspiración y va a subir la temperatura, mientras que en la zona sur hacia el 2040 vamos a tener más humedad en la primera capa del suelo, más evapotranspiración y más precipitaciones. Eso se va a traducir en erosión, inundaciones y movimientos de remoción en masa. Y hacia finales del siglo, en el año 2070 y 2100, vamos a tener más demanda hídrica, pero esperamos, porque la tendencia ha sido hasta ahora, con una oferta degradada por contaminación y deforestación. Entonces hay que controlar, por supuesto, los conflictos en el uso del suelo. Y en materia de temperatura, la temperatura se va a incrementar de 1 a 2 grados centígrados dependiendo de las regiones. Se va a calentar más las zonas bajas, por ejemplo la región momposina, menos la cordillera central, más el Valle del Cauca, menos Manizales. Y vamos a tener el incremento de la precipitación entre un 20 y un 40%, siendo más alta en el caso, por ejemplo, de Manizales, del centro de Caldas, que en la zona del Valle del Cauca. Como epílogo, entonces, uno, los municipios ribereños de segundo orden y de primer orden, que no son capitales, le aportan el 20%
4% del PIB al departamento. Y los departamentos que tenemos, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Sucre, Bolívar, bueno, le aportan el 31,6% al PIB de la nación, mientras que solo Bogotá y Cundinamarca están aportando el 34,4%. Vemos entonces que hay una dificultad en generación de riqueza y que además la riqueza se está concentrando en las capitales. La solución es una revolución urbana. ¿A qué aludo yo? Después del año 29 vinieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial y toda esa cosa, y la forma de resolver el problema económico en los países fue la revolución de la vivienda. Haga vivienda y aumenta la demanda agregada, es decir, la gente va a tener más plata y va a mover negocios. La China fue por la revolución urbana, no la revolución de la vivienda. Y la revolución urbana es coger ciudades y complementar sus economías. Es decir, cómo complementar la economía de Manizales, Pereira y Armenia, no competir, sino complementarlas para sacar ventaja en medio de Cali y Medellín. Esa es una revolución urbana. Pero para eso necesitamos desarrollar las áreas metropolitanas. El desarrollo de las áreas metropolitanas trae grandes ventajas, pero hay que saber construir y distribuir el poder. Porque claro, cada alcalde tiene el mismo peso, no importa si el Manizales aporta más, porque es un porcentaje de los ingresos corrientes lo que le aporta al área metropolitana, pero vale el mismo. El voto de Manizales vale lo mismo que cualquier municipio, así que los 4 pequeños suman más que Manizales. Aquí la idea es sumar fortalezas territoriales, no competir, sino aplicar otra cosa. Es que el urbanismo, digamos, cartesiano ha sido exitoso en el número de fracasos, el considerar urbano por ser urbano igual, y resulta que la urgencia de Bogotá es manejar problemas de escala, Ciudad Bolívar y el metro, los pequeños poblados como Monpor, Girardot y Salamina, articularse un centro importante como Bogotá, en el caso de Girardot, vendiéndole la tierra caliente, y las ciudades intermedias es más complicado, porque se hace ciudad-región entre ciudades del mismo tamaño que estén a menos de 2 horas de distancia o menos de 3 por lo menos. Entonces, en el caso del eje cafetero, que estamos tan cerca, es complementando las economías porque hay proximidad. Y cuando nosotros tengamos una ciudad-región, entonces Cali y Medellín no nos pueden hacer el vaciado, porque si nos quedamos chiquitos nos absorben con las relaciones metropolitanas que ya se están acercando con las autopistas. Lo segundo es que con un gradiente de 1 grado centígrado, que podrían ser 2 y de pronto hasta 3 grados centígrados, la parte altitudinal de las zonas de vida se modifica a 170 metros. Vamos a tener alrededor de 300 o 500 metros de cambio altitudinal en las zonas de vida. Entonces necesitamos resolver la fragmentación de los bosques para los ecosistemas y también necesitamos resolver los problemas en la estructura de la tenencia de la tierra, porque si el café es de pequeña superficie, la ganadería extensiva es de gran superficie, eso vamos a encontrar problemas, y resolver los modelos conflictivos del suelo que estamos utilizando, presionando las áreas urbanas. Eso significa planificación, modelos de ocupación, solución de conflictos en el uso del suelo, gestión del riesgo, modelos agroforestales, extensión de áreas protegidas, política pública de aguas subterráneas, etc. Y como última cosa ya, la condición mediterránea del territorio es que si sacar un contenedor del altiplano a Buenaventura puede valer la tercera parte del tren, hagamos un sistema intermodal de transporte y pongamos 2 plataformas logísticas, porque las plataformas logísticas en La Dorada y en el corredor del río Cauca le podrían duplicar, oigan pues, duplicar el PIB al eje cafetero, o mínimo el 50%, que es un PIB del 4%, que lo llevemos siquiera al 6%. Eso si lo dotamos no solamente de puerto multimodal bien pensado, bien puesto, sino también de polígonos industriales. Ya les mencioné las opciones que tenemos de polígonos industriales para commodities y de zona franca. Hasta ahí, apreciado Francisco.